Bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas Se tardes, profe, escucha bien, perfecto. profe. Buenas, buenas, ¿cómo están? Creo que ya estamos casi todos, ¿no? Teniendo en cuenta que es día lunes. A ver, ¿qué día, aprovechando esto, qué día tenemos el parcial? El 22 de junio. ¿22? Oh, estamos muy jugados. Pero bueno, estamos muy jugados con el tiempo, digo. A ver si tenemos algo acá. Acá estamos. Estamos por aquí, ¿no? Bueno, ya estamos en horario, vamos comenzando. Si alguno más se suma, no hay problema, que se sume. Vamos a ver si podemos ir un poquitito más rápido. Hasta ahora habíamos visto, seguimos en el capítulo primero, ¿no? El artículo 186 que sanciona la causación de un incendio, explosión e inundación. El artículo 186, entonces, referido a esos tres medios poderosos de destrucción, en el cual el legislador considera que su utilización, en la medida que genere un peligro común, va a ser sancionado con distintas penalidades de acuerdo a la graduación que hace conforme esos riesgos se traduzcan en peligro para los bienes, peligro para bienes especialmente calificados, las personas o directamente se ocasione la muerte. En el artículo 187 habíamos visto el estrago, doloso siempre estamos hablando, el hecho de causar un estrago a través de la sumersión o varamiento de nave, el derrumbe de edificio, etcétera, etcétera. Y en el artículo 188, dos conductas. La primera que ya vimos, que tiene que ver con algo similar a la prevención de un desastre, ¿no? Por eso sancionaba al que hiciere surgir un peligro a través de la destrucción de diques o inutilización de diques u otras obras comunes para la prevención de este tipo de desastres. Y vamos a ver en el segundo párrafo, todo el artículo 188, fíjense que no menciona un estrago, no son estragos propiamente dichos, sino son conductas que o tienden a facilitarlo, como en este caso, que vamos a ver ahora, o tienden a prevenirlo, como en el supuesto del párrafo anterior, ¿se entiende? Tratando de evitar que se rompa, se destruya o se inutilice un dique, estamos previendo la posibilidad que ocurra una inundación o una catástrofe similar de la misma naturaleza. En este caso, la norma sanciona toda conducta que tienda a facilitar o evitar la extinción de un desastre o un estrago. El 188, segundo párrafo, establece la misma penalidad de 1 a 6 años al que, para impedir la extinción del incendio, las obras de defensa contra una inundación, sumersión, naufragio u otro desastre, sustrajere, ocultare o hiciere inservible aquellos materiales, instrumentos u otros medios destinados a la extinción o a la defensa referida. Vale decir que la idea legislativa, lo que se castiga en el tipo penal, es a aquella persona que, para impedir la extinción de un incendio, destruye, hace inservible, oculta, etcétera, etcétera, determinados medios que sirven para la extinción del incendio o de la defensa contra el desastre producido, ¿no? Este es el sentido de la norma. ¿Qué es lo que castiga? Castiga las conductas mencionadas en este articulado, consistentes en sustraer u ocultar o hacer inservibles esos materiales. Vale decir que estamos frente a un tipo complejo alternativo,
cualquiera de las acciones es suficiente para configurar el delito. No es necesario que el autor primero haya sustraído, luego ocultado o hecho inservible ese tipo de materiales. La realización de una sola de esas tres acciones es suficiente para tener por configurado plenamente el tipo penal que estamos viendo. Hay que tener un cuidado. Acá la ley habla de sustracción. No está hablando de un apoderamiento, que no es lo mismo. Si utiliza un lenguaje diferente, estoy refiriendo al artículo 162, es porque está consignando otra cosa que un apoderamiento. Ustedes recuerdan que el apoderamiento en el delito de hurto implicaba directamente la posibilidad de disponer de la cosa. Es decir, ejercer un poder, de ahí el nombre utilizado. El apoderamiento implica un poder de hecho sobre la cosa que tenía que ver con la disponibilidad a los fines de la consumación delictiva. Acá el código habla de sustracción, que no es lo mismo. Digo esto porque si se pensara que sustraer es lo mismo que apoderarse, estaríamos hablando de que cada vez que se produce un hecho de esta naturaleza, concurriría inevitablemente con el artículo 162 del Código. ¿Se entiende? Pero no es lo que la ley dice. La ley se conforma con menos que el apoderamiento. Basta la sustracción. La sustracción implica sacarlo de la esfera de custodia de aquel que tiene el poder de utilizarlo. No necesariamente está vinculado con la propiedad. No es necesario provocar un daño, un detrimento patrimonial. Basta con que se lo quite de la esfera de custodia de quien tiene legítimamente un poder de hecho sobre la cosa. Por otro lado, puede hacerlo a través del ocultamiento, la ocultación, como quieran decirle. El ocultar implica sacarlo de la disposición, pero sin salir de la esfera de custodia. Vale decir que el sujeto no puede utilizar ese objeto porque sin habérselo sacado de su esfera de custodia, se lo ha colocado en un lugar donde el sujeto no puede disponer de ese bien o de ese material. O directamente lo hace inservible, es decir, que lo inutiliza desde un punto de vista funcional para que cumpla con el objetivo al cual se había destinado ese objeto. Pongamos un ejemplo de todo esto. Si estamos hablando de alguien que sustrae, oculta o hace inservible un objeto destinado a impedir la extinción de un incendio, ¿no? Lo hace con esa finalidad, pero el objeto en sí mismo está destinado a ello. Por ejemplo, saca o vacía un extinguidor de fuego. Es decir, estamos hablando que hay de un incendio en cuyo contexto el autor puede llevarse, sacar del lugar, imaginemos un incendio que se ha provocado en el interior de la facultad, y el sujeto activo de este delito lo que hace es sustraer el extinguidor. Es decir, vamos a suponer que lo saca del ámbito de la facultad y lo deja tirado en la plaza que está enfrente. Está sustrayendo un objeto que está destinado a extinguir un incendio. Puede ser que lo oculte, es decir, lo saca del pasillo para colocarlo debajo de los asientos, en un lugar donde no pueda verse que no sea de fácil acceso para ser utilizado en ese mismo momento. O lo puede hacer inservible, ¿cómo? Descargándolo, vaciándolo, de modo tal que en el momento que va a ser utilizado no tenga la eficacia que debería tener. Ahora bien, este modo de actuación, creo que lo marco por ahí,
contiene un elemento subjetivo del tipo de carácter volitivo. ¿Cómo nos damos cuenta? Por la redacción de la norma. Fíjense que el articulado dice el que para impedir la extinción de un incendio, vale decir que el sujeto activo obra con un propósito, con una finalidad. ¿Cómo deduzco esto? Porque dice, el que para impedir, me está indicando que ahí hay algo vinculado con lo volitivo. Se trata de un elemento subjetivo del tipo distinto del dolo, no tiene nada que ver con el dolo. Es algo más que todo esto. Es un elemento subjetivo del tipo distinto del dolo, de carácter subjetivo, volitivo, que tiene que ver con la intencionalidad del autor. El autor actúa con el propósito de impedir la extinción del incendio. Y para eso vacía el contenido de los extinguidores que están en los pasillos de la facultad. O se los lleva. Este elemento subjetivo del tipo de carácter volitivo me marca dos cosas, como lo hemos reiterado varias veces ya. En primer lugar, me está diciendo que desde el punto de vista del tipo subjetivo, solo el dolo directo es admisible. ¿Por qué? Porque hay una finalidad, un propósito, compatible con el dolo directo e incompatible con el dolo eventual. Solo dolo directo. Todos los tipos penales que contienen elementos subjetivos del tipo, distintos del dolo, en este caso de carácter volitivo, intencional, me indican que únicamente el dolo directo puede ser compatible desde el punto de vista del tipo subjetivo. Y por otro lado, me indica también que a los fines de la consumación no es necesario que la intencionalidad se haya visto concretada, es decir, que haya logrado lo que pretendía. El delito se configura aun cuando no haya tenido éxito. Es decir, quien sustrae, quien oculta o quien hace inservible un objeto de esta naturaleza con la intención de impedir un incendio, la extinción de un incendio, va a cometer el delito aun cuando el incendio se haya extinguido o cuando por cualquier otra causa no se haya seguido propagando. Vale decir, que cuando hay un delito de propósito, este propósito no es necesario que se concrete, que se realice a los fines de la consumación delictiva. Estas son las dos características básicas de la presencia de elementos subjetivos del tipo distintos del dolo en los tipos penales. Ahora bien, en este ejemplo que yo les di, se prende fuego la facultad y un sujeto se lleva este tipo de materiales. Hasta ahí está cometiendo el delito en la medida que incurra en la conducta con este propósito, ¿no? Quiere impedir que se extinga el incendio, con lo cual está facilitando su propagación. Está actuando de modo tal que está contribuyendo, en cierto modo, a que este incendio se propague, se consume finalmente y logre su objetivo. Pero me está indicando algo más. Vamos a suponer que ahora yo voy a la facultad, en este mismo momento, un día como hoy, y me llevo todos los extinguidores, me los llevo a mi casa. ¿No? Y digo, me lo voy a llevar porque si algún día se produce un incendio, no se va a poder contar con ellos. Que se queme la facultad. ¿Cometo este delito? Esa es una probabilidad. Es como lo que hablábamos la clase pasada. No hay una circunstancia cierta que demuestre que si usted se lleva el... Sí, Perdóname. Porque acá el delito se configura cuando yo sustraigo, cuando yo oculto. Vale decir, desde este punto de vista, es un delito de resultado. Requiere esta modificación del mundo exterior, ¿no? Siempre y cuando haya actuado con la intención
de impedir la extinción del incendio. Pero acá hay un resultado, que es la sustracción, la ocultación o el hecho de hacer inservible. Con respecto al bien jurídico tutelado, es un delito de peligro, porque estoy poniendo en riesgo a la comunidad en general en la medida que no dejo extinguir ese incendio. Estoy contribuyendo a ese incendio de modo tal que impido su defensa, su extinción. Pero no requiere, en este caso, desde el punto de vista de la consumación, que yo haya generado el peligro. Pero digo, si voy hoy y me llevo los extinguidores a mi casa, ¿cometo este delito? Para mí sí, porque sustraer está, o sea, es la acción típica que se tiene que cometer y los estarías Bien. sustrayendo. Bien, vamos a suponer, esto entre paréntesis, que además de sacarlo de la esfera de custodia, me apodero de ello y puedo disponer. En ese caso estamos hablando, además de la posible comisión de este delito, de un concurso con el delito de hurto. ¿Sí? Si además de la sustracción hay un apoderamiento ilegítimo, estoy hablando de la concurrencia con el delito de hurto, que no es necesario a los fines de la consumación de este otro. Pero si además de sustraerlo, es decir, sacarlo de la esfera de custodia de su titular, lo incluyo en mi esfera de custodia, estoy cometiendo un hecho más, que es el apoderamiento. O sea, puede o no haber un concurso delictivo con el hurto, depende de la modalidad comisiva. Volviendo al tema, yo diría que no hay delito. Por ahí creo que le puse circunstancias de realización, punto D. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? Sí. Bien. Circunstancias de realización. Momento de producción delictiva. Acá el tipo penal no dice nada, pero hay un presupuesto lógico. ¿Cuándo se debe cometer este delito? En el momento de, por ejemplo, un incendio. Exactamente. ¿Cómo se llama esto que estamos hablando en términos jurídicos? Cuando el tipo... Estrago. No. El Digo, tipo objetivo. Cuando el tipo objetivo me está indicando que un delito lo puedo cometer solamente en ciertas circunstancias. Penal 1. ¿Se acuerdan? ¿Alguien? No sería un elemento fáctico, ¿no? Se llaman algo así, elementos circunstanciales. Los tipos penales pueden contener elementos circunstanciales, que pueden ser de tiempo, de lugar, etcétera, etcétera. Elemento circunstancial del lugar vamos a ver, por ejemplo, en el delito de piratería, por mencionar alguno, el artículo 198, que solo puede cometerse en los mares y ríos navegables. Lo indica expresamente el tipo penal. Eso es un elemento circunstancial de lugar expreso en el tipo penal. Por otro lado, hay elementos circunstanciales de tiempo, donde el tipo penal me dice desde qué momento y hasta qué momento puedo cometer el delito. En este caso, únicamente podría cometer el delito desde que se inicia un incendio o un estrago hasta que finaliza. Si yo sustraigo los extinguidores luego de que vinieron los bomberos y apagaron el fuego y me llevo los extinguidores que quedaron, a lo sumo podré cometer un delito de hurto, pero no porque de ninguna manera puedo contribuir al incendio ya apagado. ¿Se entiende? Son elementos circunstanciales de tiempo implícito en el tipo penal. Hay otros elementos circunstanciales, o mejor dicho, otros tipos penales que contienen elementos circunstanciales de tiempo, pero expresamente establecidos
en los tipos penales, como por ejemplo en la insolvencia fraudulenta, el que después, durante el transcurso del proceso o después de una sentencia condenatoria, se insolventa fraudulentamente. Ahí me está indicando en qué momento puedo cometer el delito. El tipo penal me dice, señor, usted va a cometer este delito si después de una sentencia condenatoria o durante el transcurso de un proceso se insolventa. ¿Sí? Acá no lo dice expresamente, sino que está implícito en el tipo penal este elemento circunstancial de tiempo que consiste en este caso en el inicio del evento hasta su finalización. Solo en ese lapso puedo cometer este delito. Fuera de él, antes o después, a lo sumo puede haber un delito contra la propiedad, ya sea de hurto, de daño o lo que fuere, pero no este. ¿Sí? Esto nos lleva, a su vez, a otro aspecto del delito, que es la autoría. Ustedes van a ver en el tipo penal dice el qué, ¿no es cierto? El qué para impedir la extinción. Muy bien. Está haciendo referencia a un sujeto activo indiferenciado. En principio, pongo ahí, lo puede cometer cualquier persona. ¿Por qué digo en principio? En primer lugar, y volviendo un poco a los elementos circunstanciales de tiempo implícitos en el tipo penal, si bien la doctrina en general coincide en que este delito se puede cometer desde que inicia el evento hasta que finaliza, es decir, desde que se produce el incendio hasta que es apagado por cualquier medio, algunos autores extienden anticipadamente el momento previo, por ejemplo, cuando tienen conocimiento cierto de que se va a producir. Por ejemplo, se cita a aquella persona que trabaja en una estación meteorológica, toma conocimiento de la producción de un estrago y lo que hace es, para evitar que alguien pueda colaborar con ello, romper los refugios, inutilizar los botes salvavidas. Todavía el estrago no se produjo, pero tiene un conocimiento especial, entonces algunos corren el momento circunstancial de tiempo al conocimiento previo por parte del autor. Es decir, que lo extienden un poco antes del inicio. No obstante, eso es discutido. Pero supongamos que es la misma persona la que va a producir el estrago o el incendio. Vamos a suponer, en ese ejemplo que les di, lo modifico, y soy yo quien va a prender fuego a la facultad. Entonces, ¿qué hago? Un rato antes voy y descargo los extinguidores. Y luego prendo fuego a la facultad. ¿Sí? ¿Me van siguiendo en el ejemplo? Sí, profe. Hoy voy, descargo los extinguidores porque mañana voy a prender fuego a la facultad. Y no quiero que nadie intervenga apagando el incendio. Esto les decía, nos Claro, yo en mi caso, yo realmente no sabía que había diferentes, digamos, diferentes partes. Realmente no lo vi. Sí. ¿Diferentes partes de qué? No entendí bien. Profe, creo que es una compañera que tiene el micrófono prendido hace un rato. Ah, pensé que estaba haciendo una pregunta. No, profe, No. disculpe, fui yo, tengo a mi mamá en la clase también al lado mío de otra facultad, nada que ver. Ah, mira vos, ¿tienen clases conjuntas de facultades diferentes? Y sí, Muy una bien, que qué otra en el mismo interesante. espacio. Muy bien. Bueno, esto les decía, nos conduce a un problema de autoría. Vamos a suponer, les pongo el ejemplo. Lo cambio un poquitito nuevamente. Prendo fuego a la facultad. Prendo fuego a la facultad. Mientras se está desarrollando ese fuego, voy subiendo
por cada uno de los pisos descargando los extinguidores. ¿Sí? Se produce un fuego de grandes proporciones, hay un riesgo para los departamentos y viviendas linderas, pero no se llega a concretar en la muerte de nadie, no puse en riesgo la vida de nadie. ¿Qué delito o delitos cometí? ¿No sería un concurso Sí. entre 186, inciso 1, y el artículo 188, segundo párrafo? ¿Un concurso real? Para mí sería ideal. Ya. Para Bien. mí es real. Ahí tenemos una aproximación. Ahí tenemos una aproximación. Pero que parte de un concurso delictivo entre el incendio y esta figura que estamos viendo, el entorpecimiento de defensa contra desastres. ¿Alguna otra idea? Unos dicen real, otros ideal. Es un mismo hecho. Puede estar separado también. Podría ser un concurso real. ¿Alguna otra idea? Les voy a poner Para mí otra. también es concurso ideal. Bien. Puede ser, puede ser, puede ser. Pero les pongo otro ejemplo, simplemente para razonar. Vamos a suponer, cambio automáticamente el ángulo de la cuestión. Vamos a los delitos contra la propiedad. Ingreso por la ventana a una casa extraña a mí, ajena, por supuesto, y me llevo un televisor de ahí. Llevo un televisor, lo llevo hasta mi casa, puedo disponer de él, tuve la posibilidad de disponer de él. Al día siguiente se lo voy a tratar de ofrecérselo a un vecino a ver quién me lo compra. ¿Sí? En el momento que estoy cruzando la calle con el televisor a cuestas, veo un patrullero que creo se dirige hacia mí. A los fines o con la idea de evitar la prueba del delito, lo arrojo en un contenedor rompiéndolo todo el televisor. La policía me detiene ante esa actitud sospechosa, confieso, y el fiscal me acusa por el delito de hurto y de daño en concurso real o ideal. ¿Ustedes qué dirían? Que solo sería el delito de hurto, o sea, ¿Por no qué? coincido con Para la mí decisión. sería de robo encima. Para mí de robo. Bueno, robo. Pero ¿por qué no el daño? Porque tenía ya la está. cosa en su Claro, disposición, ya pero dispone de la cosa, no importa qué hace después. Bien. Volvemos a este. Prendo fuego a la facultad y para que se termine de quemar, voy vaciando los extinguidores. ¿Qué delito o delitos cometo? El 186. Exactamente. Si aplicamos el mismo principio, se llama esto teoría de los actos copenados o actos posteriores copenados, penal 1. No sé si recuerdan algo de penal 1, pero estamos por ese lado. Les dije 1000 veces, fíjense que penal 1 es fundamental en todo esto. Está bien, alguno me puede discutir, no, es dudoso, puede haber un concurso ideal o real. Podría ser, pero yo no tengo ninguna duda que se trata de actos posteriores, copenados. ¿Por qué se llama copenado? Porque en la pena del incendio están comprendidos todos los actos posteriores a ello, en los cuales el autor lo único que tiende a hacer es agotar su consumación delictiva. No implican una lesión a otro bien jurídico, se trata del mismo bien jurídico, y son posteriores, y dada la escala penal, dentro de esa escala penal, se comprenden todo lo que posteriormente pueda hacer el autor del hecho delictivo principal. Yo creo que es aplicable a este último supuesto que estábamos comentando. Y creo que en ese supuesto el autor solo comete el 186, inciso primero, porque esto estaría copenado con el incendio. ¿Sí? Si fuera así, si siguiéramos esta idea, nos cambiaría el eje de la autoría. Entonces ya autor no puede ser cualquier persona.
¿Se dan cuenta? ¿Por qué, Porque profe? autor sería cualquier persona ajena al estrago. Porque si es la misma que produjo el estrago, este artículo no se va a aplicar. Con lo cual me quedaría una autoría limitada, entonces, a aquellos casos en los cuales el autor de este delito es completamente ajeno al hecho principal. Fíjense cómo fuimos derivando una cosa de otra, ¿no? ¿Se entendió más o menos? La mayoría de los autores, algunos ni lo tratan el tema, y los pocos que lo tratan hablan, en definitiva, de un concurso delictivo acá. Yo creo que no es así, pero bueno, está también la opinión de autores destacados que ustedes pueden perfectamente participar de la misma, ¿no? Pero me gustaba darles otra visión teniendo en cuenta ejemplos similares, en donde hay una misma lesión a un mismo bien jurídico, donde se supone que no hay, si no lo estaríamos castigando 2 veces por el mismo hecho. Algo similar podría pasar con, estoy hablando en potencial, simplemente para que se entienda un poco el hilo del razonamiento, con la figura del encubrimiento. El que comete un delito y luego oculta el cadáver, no comete el homicidio más encubrimiento de lo que hizo. El encubridor siempre es ajeno a la comisión delictiva principal. Esto debería ser así en todos los casos. Hay algunas excepciones, como en el supuesto del lavado de dinero, que se consagra el autolavado, que bueno, tiene otras implicancias y no me quiero desviar. Pero en líneas generales podemos decir que tiene que ser siempre ajeno al delito principal. Bien. ¿Cuándo se consuma este delito? Cuando se realiza la acción con la intencionalidad prevista en la norma, es decir, con el fin de impedir la extinción de un incendio o evitar la defensa contra cualquier desastre producido. ¿Se admite la tentativa? Sí, se admite la tentativa. Cuando se pretende descargar el extinguidor, no lo logra hacer por causas ajenas a la voluntad. Pongo el ejemplo del extinguidor y el incendio para no repetir que puede tratarse del naufragio o cualquier otro desastre, ¿no? Desde el punto de vista del tipo subjetivo, como dije, es un delito que solo admite el dolo directo, no hay posibilidad siquiera de comisión bajo la forma de dolo eventual. Tanto el primer párrafo como el segundo párrafo no representan un estrago, ni un incendio ni un estrago. Son conductas que en el primer caso pretenden prevenirlo, protegiendo determinados objetos como el dique u otras obras destinadas a la defensa, y en este caso lo que sancionan son el favorecimiento del estrago o del incendio producido. El objeto de protección está dado por los materiales, instrumentos u otros medios destinados, dice, a la extinción o a la defensa referida. Vamos a suponer el ejemplo que le di, o en otro, qué sé yo, está prendiendo fuego la facultad y con el fin de impedir la extinción, digo, no sea cosa que desde el decanato llamen a los bomberos, corto los cables de teléfono. ¿Cometo este delito? Me detiene, dice, doctor. Para mí no. ¿Por? Para mí sí. ¿Por? El tema es que también podés llamarlo por celular. Sí. Pero bueno, no importa, cables, pero porque el delito depende se en qué consuma. época. No, vamos a suponer que están dados todos los requisitos, pero el delito se consuma aun cuando yo no logre el resultado, recuerden, aun cuando el autor no logre el resultado. Cuando pueda ser extinguido por otros medios, es decir, por más que yo vacíe los extinguidores, después vienen los bomberos con una manguera y lo apagan, el delito lo cometo igual en la medida que yo obré con esa intencionalidad, con ese propósito. Me estaba refiriendo a otra cosa. Mi abogado defensor dice, ¿saben por qué el doctor Tosa no cometió el delito? Porque el teléfono no es un medio destinado a la extinción. Claro. Su destino no es extinguir incendios, es hablar por teléfono. Por lo tanto, no ¿Y a se la da defensa? penal.
¿Y a la defensa por qué no? No está destinado a la defensa. Cuando se crearon los celulares, creo que no lo hicieron con ese objetivo, quizás dentro de la amplia gama sí, pero no es un objeto que está destinado a eso. Vamos a cambiar, si querés, para hacerlo más absurdo, el que pincha el bote o las gomas de un coche en el marco de un incendio para ir a buscar agua a otro lugar, en un lugar alejado. El vehículo no es un medio destinado ni a la extinción de incendios, ni a la defensa de estragos. Debe tratarse de objetos específicamente destinados a extinguir incendios o a realizar obras de defensa contra desastres. Y No. sí, porque lo dice el artículo, pero para mí no. Lo que tiene que estar es verdad, es cierto lo que decís, destinado, pero tiene que ser medido el destino con relación a las circunstancias del caso. Es decir, si en ese momento servían para esa función. Con lo cual, esto de la destinación no debe llevar a confusión. La destinación debe ser medida en esos términos, en la medida en que sirva en ese momento para obrar de modo tal conforme la disposición penal. Con lo cual quedaría abarcado la rotura o inutilización de teléfonos, vehículos, botes salvavidas, todos aquellos materiales que en el caso específico y en las circunstancias particulares pueda servir o contribuir a la extinción de un incendio o realizar una obra contra la defensa de ello. Por ejemplo, un tablón, el que hace desaparecer un tablón que iba a ser utilizado para salvar determinados bienes, todos aquellos materiales que sirvan en el momento que se está produciendo el estrago, para impedir, para morigerar, para salvar vidas u otros bienes, son considerados bienes o materiales o instrumentos que están destinados a tal fin. El destino entonces debe medirse con relación al caso concreto y a las circunstancias particulares en que se desarrolla el evento. Es una concepción amplia del objeto de protección. Estos materiales, instrumentos u otros medios, dice. Fíjense que acá hablamos de medios. Es amplia, es generalizada la determinación, no es específica. Materiales o instrumentos, ese es el objeto de protección. Eso es lo que no se puede sustraer, ocultar o hacer inservible. ¿Cuándo? En el marco de un contexto de un incendio o un estrago. ¿Con qué propósito? Con el propósito de impedirlo o de evitar la defensa contra ese estrago. Esto es lo que sanciona la ley. En 4 palabras, sintéticamente es eso. El sentido del tipo penal. Pero repito, no representa un estrago, no estamos castigando el estrago, sino una ayuda o colaboración, en cierto modo, a que ese estrago se consume definitivamente. En el inciso anterior, estábamos previniendo un estrago. Vamos a proteger otro objeto, un dique u obras que están destinadas a la defensa también. El que las destruye o las inutiliza está haciendo correr un riesgo de que se produzca un estrago. Por eso lo sancionamos en el párrafo anterior. Y en este caso, en los términos que hemos visto recientemente. Este es el sentido del artículo 188. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien. Pasamos al siguiente. El artículo 189 contiene la modalidad culposa, no la forma culposa. Ahí está transcripto por las dudas. Fíjense, hay una pena de 1 mes a 1 año, el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte de profesión, inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos. El segundo párrafo dice, si esa omisión, acción, el hecho o omisión culpable pone en peligro de muerte a alguna persona o causa la muerte de alguna persona, el máximo va hasta 5 años de prisión. Pero ¿cuál es la conducta típica acá? Causar un incendio u otros estragos. No hay ninguna duda.
lo que castiga acá es el hecho de la causación imprudente o negligente de un estrago, ya sea por acción o por omisión. Es un tipo imprudente. Es de resultado, lógicamente, como deberían ser todos los delitos culposos, salvo honrosas o deshonrosas excepciones que tenemos en el Código Penal. Pero en este caso no hay ninguna duda que el hecho requiere de una materialización del incendio o el estrago, pero cometido no dolosamente, sino por imprudencia o negligencia. Ya todos sabemos lo que es imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de reglamentos o las ordenanzas a cargo del autor. No nos vamos a detener en esto. Se pueden limitar incluso a las dos principales, que son imprudencia y negligencia. Dos modos de ver una falla en el deber de cuidado de una persona. A consecuencia de su imprudencia o negligencia, se produce un incendio u otro estrago. Por supuesto que debe existir y debe acreditarse siempre un nexo causal ininterrumpido entre la acción u omisión culpable y el resultado ocasionado. Pero son problemas de causalidad también, que provienen de Penal 1 y no nos vamos a meter en esto con todas las teorías que hay incluso al respecto. Pero cada vez que se informa de algún modo o se realiza una imputación a título culposo, como en este caso que es genérica, debemos vincular el hecho, el tipo culposo, con la conducta dolosa, para hacerle saber al imputado qué es lo que le atribuimos. Por ejemplo, ahí lo puse. En la causación imprudente de un incendio con peligro común para los bienes, es decir, alguien por imprudencia o negligencia ocasionó un incendio en el que hubo riesgo común para los bienes, peligro común para los bienes. Ese sujeto será responsable de la comisión del delito imprudente 189 bis, primer párrafo, en función del artículo 186, inciso primero del Código Penal. Vinculamos el tipo culposo con la conducta dolosa. Si, por ejemplo, se produjo el arquitecto que hizo mal los planos, la construcción de una obra y se derrumbó todo el edificio, generando un peligro común para todos, va a cometer el delito aquí analizado 189, primer párrafo, en función del artículo 187, modalidad de derrumbe de un edificio. ¿Me van siguiendo? Si el conductor de una nave por imprudencia hizo que se sumergiera o encallara, varara, provocando un riesgo común para los bienes transportados, el delito que va a cometer es el del artículo 189 en función del artículo 187 en la modalidad de sumersión o varamiento de nave. Sigo con el ejemplo. Si por imprudencia o negligencia se ocasiona un incendio que puso en peligro la vida de alguien, ¿qué delito va a cometer? ¿Qué delito le vamos a imputar a ese sujeto? Dejó la plancha prendida, encendida, se quemó la camisa que estaba ahí arriba, se propaga el fuego, incluso al departamento del vecino que estaba durmiendo, y estuvo a punto de morir si no fuera por la acción de los bomberos que rápidamente entraron, rompieron la puerta y lo salvaron. ¿Qué delito comete el que dejó la plancha encendida? A ver si El se... 189. El estrago culposo agravado. Por la segunda parte que dice si el hecho u omisión culpable pusiera en peligro de muerte a alguna Perfecto. persona. Bien.
si por imprudencia o negligencia descargó los extinguidores o no los controló. Se produce un incendio cuando llegan los auxiliares de bomberos a apagarlo con los extinguidores que tenían a mano, se encuentran que estaban inutilizados. No Ninguno. está el delito culposo, es numerus clausus. Muy bien, Así que muy no, bien. no sería delito, ¿Por qué? porque no está ese delito con el tipo culposo, solamente de manera dolosa. ¿Y qué Como delito? hablamos hace un rato, que el 188 es solamente doble directo de primer grado. Exactamente, muy bien. Los únicos delitos que pueden cometerse culposamente son aquellos que están referidos a un incendio o un estrago, es decir, limitado al 186 o al 187. Y como bien dijeron ustedes, si esto pone en riesgo la vida de una persona o ocasiona la muerte de una persona, ya ahí vamos directamente a la penalidad máxima establecido en el segundo párrafo del artículo que estamos comentando. ¿Se entendió? Bien. Seguimos a velocidad. Cualquier cosa ustedes me frenan, ¿eh? Vamos a ver el último articulado, que es muy largo, tiene 5 incisos, el artículo 189 bis. Acá también hay varias cositas para mencionar. Tenemos un inciso primero que está dividido en 3 párrafos. Vamos a analizar el primero de ellos. Dice así: el que con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común o causar daños en las máquinas o elaboración de productos, adquiriere, fabricare, suministrare, sustrajere o tuviere en su poder bombas, materiales o aparatos capaces de liberar energía nuclear, material radiactivo o sustancias nucleares o sus desechos, isótopos radioactivos, material inflamable, explosivo, asfixiante, tóxico o biológicamente peligroso, o incluso sustancias o materiales destinados a su preparación, será reprimido con reclusión o prisión de 5 a 15 años. Bien, ¿qué quiere decir? Esto tiene una historia legislativa muy jugosa, sometido a los vaivenes de la situación social, política en la Argentina a lo largo del tiempo. Una disposición como esta, con muchísimos menos elementos, estaba considerada como un delito contra el orden público, el título siguiente, el título 8, que son infracciones menores, antiguamente llamados delitos contra la tranquilidad pública, hoy orden público. Y luego, por obra de la ley 20.642, fue incorporado como artículo 189 bis, porque se consideró que en realidad se ponía en riesgo no tanto la tranquilidad pública, sino la seguridad común. Fíjense los números de la ley, que nos da una idea de los años atravesados en aquel momento en que fue dictada la ley. La ley 20.642 del año 1974. Nos ubicamos en Argentina en 1974. Vamos a hacer referencia también a la ley 20.840, hoy derogada, también llamada Ley de Subversión Económica, año 1974. Vamos a hacer referencia en este articulado también en materia de armas a la Ley 20.429, año 1974. Fíjense qué coincidencia, todas relacionadas con estos delitos, ¿no? La Ley 20.429, la Ley de Armas, y su decreto reglamentario, el 395 del año 75, van a ser analizados aquí. Luego de su incorporación en estos años como un delito contra la seguridad común, este articulado fue objeto de varias modificaciones, siendo la última de ellas
la conocida con el nombre de Reforma Bloomberg. No sé si ustedes recuerdan a una persona, un supuesto ingeniero, que con motivo del secuestro y posterior muerte de su hijo, provocó toda esa reacción multitudinaria y una modificación a varias normas del Código Penal, como el 142 bis, el 170 y fundamentalmente, al igual que el artículo 50 del Código Penal, entre otras. Y acá se modificaron algunas escalas penales, ya lo vamos a ver, más que nada con el tema de la aportación de armas de fuego en el inciso segundo, y hubo unas modificaciones en cuanto a la estructura y agregados de algunos materiales en el caso de este inciso primero que estamos analizando. Bien, ¿cuál es la idea? Porque el artículo es muy largo, ¿no? Es extenso. ¿Cuál es la idea del legislador argentino? Castigar a quien fabrica o tiene, pongo dos verbos nada más porque también estamos en presencia de un tipo complejo alternativo, con la realización de cualquiera de las conductas típicas es suficiente como para configurar el delito. El solo hecho de tener material explosivo o inflamable es constitutivo del delito en la medida que se lo tenga, pongo solo un ejemplo, o se lo fabrique con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común o de causar daños en las máquinas o en la elaboración de productos. Cualquiera de esas dos finalidades. En la medida que tenga en mi poder esa clase de objetos con esa intención, el delito va a estar configurado. Por lo tanto, le decía que la idea del legislador es castigar todas aquellas conductas que tienden a contribuir con los delitos contra la seguridad común, aun cuando no se hayan producido. Es más, siempre y cuando no se hayan producido. Por eso, por ahí decía, serían delitos subsidiarios de la comisión de otros delitos. Acá castiga, por ejemplo, lo que quiere castigar el código, es aquel que fabrica o tiene en su casa una bomba molotov casera, o el que tiene determinados materiales en su casa, pero los tiene con la finalidad de cometer un delito contra la seguridad común. Por ejemplo, si tengo en mi casa 1000 litros de querosén, porque sé que mañana lo voy a derramar en la facultad con el fin de prenderle fuego e incendiar la facultad, de cometer un delito contra la seguridad pública o seguridad común. Por ese solo hecho de tenerlo o de fabricarlo caseramente, voy a cometer este delito, en la medida que tenga el propósito, no dice de cometer un delito, sino de contribuir. Es decir, que puedo ser cómplice, coautor o partícipe de un delito contra la seguridad, o autor de un delito contra la seguridad común. Con lo cual, decimos que es subsidiario, mejor dicho, preparatorio, ¿no?, de la comisión de delitos contra la seguridad común. ¿Para qué vamos a esperar a que se produzca un incendio? Vamos a de tirar explosivos, hacer estallar explosivos, tirar bombas. Vamos a castigar el que las fabrica o el que las tiene con esa idea, con esa intención. Me anticipo al castigo. No espero que se destruya, no espero que se incendie o que explote. Castigo el solo hecho de tener, en la medida en que actúe con ese propósito. Nuevamente acá también tenemos una expresión, en este caso dice, el que con el fin, con el fin, puede tener dos finalidades, vuelvo a repetir, contribuir o cometer delitos contra la seguridad común o causar daños en las máquinas o elaboración de productos. Esto me está indicando nuevamente la presencia de un elemento subjetivo del tipo distinto del dolo de carácter volitivo, ultraintencional, lo cual nuevamente me lleva a dos conclusiones. Primero, únicamente es compatible con el dolo directo. Segundo, no es necesario que haya logrado el propósito
para que el delito quede perfeccionado. Vale decir, aun cuando no se haya cometido ningún delito contra la seguridad común, o aun cuando no se haya causado daño en la máquina o en la elaboración de productos, el delito va a estar perfeccionado, consumado igual, porque lo que se castiga es la realización de una acción con esa intencionalidad, aun cuando no lo logre. ¿Sí? ¿Se entiende? Como les decía, las finalidades son dos que puede llegar a tener el autor del delito. Tener material explosivo o inflamable con la idea de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común. Por ejemplo, yo tengo queroseno en mi casa para ir junto con la doctora Castro mañana a quemar la facultad por X motivo. ¿Sí? Yo estoy contribuyendo a la comisión de delitos contra la seguridad común, como es el incendio, la explosión, etcétera, etcétera. O puede ser también, otra de las finalidades, la de causar daños en las máquinas o elaboración de productos. Esto hay que tener cuidado, porque así como está redactado, decir, causar daño en las máquinas, ¿en qué máquina? En una impresora, en la máquina expendedora de boletos de un colectivo, en la máquina expendedora de gaseosas que está en la facultad de café. No. Fíjense que la expresión es causar daños en las máquinas o elaboración de productos. Y esto está vinculado con esta ley que les mencionaba yo, la ley 2840, que ya no existe más, fue derogada, y trasladado solo un artículo en forma paupérrima, a mi juicio, que quedó como artículo 174, inciso sexto, conocido como sabotaje o vaciamiento de empresa, pero con las dificultades que son propias de esa figura. En fin, ¿qué decía esta ley 2840? Lo que se quería castigar ahí, que creo que debe ser entendido acá, se trata de máquinas o la elaboración de productos que sirven a una colectividad de personas o cosas. Debe ser medido en relación al bien jurídico tutelado. La intencionalidad del sujeto es o contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común o causar daños en las máquinas o elaboración de productos que son indispensables para la subsistencia de una colectividad de personas, para una sociedad, parte de ella, o una colectividad como puede ser un hospital, un barco, en fin, lo que fuere. ¿Sí? ¿Se entiende? Solo ahí debe ser medido. No cualquier máquina, no cualquier elaboración de productos, sino aquellas que están íntimamente relacionadas con el abastecimiento regular de las necesidades propias de una colectividad de personas, de una sociedad o parte de esta. Bien. Las conductas típicas. Bueno, ya la hemos visto. Van desde la adquisición, ni siquiera puedo llegar a tenerlo, del hecho que adquirirlo, que puede ser a distancia, es decir, comprar un material de esto, pasando por la fabricación, es decir, la elaboración propia de un producto de esta naturaleza, el suministro en la medida que se lo paso a alguien o a algunos en forma regular, la sustracción, volvemos al verbo típico de la figura del 188, o la mera tenencia de este tipo de materiales es suficiente para la configuración delictiva, reitero, siempre y cuando se obre con la finalidad de contribuir el día de mañana o después, con posterioridad, a la comisión de delitos contra la seguridad común o a causar daños en las máquinas o elaboración de productos. ¿Qué es lo que me prohíbe fabricar o tener? O mejor dicho, ¿qué es lo que se sanciona al respecto? Son bastantes objetos prohibidos, ¿no? Creo ahí están detallados. Las bombas, son bueno, todos los conocemos, el continente que provoca un estallido súbito e irrefrenable de gran energía, los materiales o aparatos que liberan energía nuclear en cuanto usan la desintegración del átomo para
liberar energía de esa naturaleza, o el material radiactivo o la sustancia nuclear, que son aquellos que contienen átomos inestables que emiten radiaciones, ya sea que la propagación sea a través de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas, esa propagación a través del vacío de determinados lugares, como el uranio, el plutonio, etcétera, etcétera. Los desechos de estos, que son lo que queda, ¿no? El resto de los materiales para los que no está previsto un uso posterior, y que normalmente provienen de la producción de energía en la mayoría de las centrales nucleares, una vez utilizados ese tipo de materiales. Isótopos radioactivos, yo no sé quién puede tener, ¿alguno tiene en su casa un isótopo radioactivo o no? Sí, acá en el living. Sí, claro. Sí, yo también. 3 tengo, ni siquiera 1, tengo 3. Ah, me imagino, sí. Bueno, ahí pongo algunas cosas para que tener una idea, ¿no? De aquellos que hay un exceso de energía nuclear, es medio complicado desde un punto de vista, son sustancias que tienen átomos de un mismo elemento, pero que la suma de protones y neutrones es diferente por su inestabilidad con los componentes subatómicos. Algo así como, ustedes más o menos sabrán que hay un número atómico y un número másico en los átomos. Tiene que ver con la cantidad de neutrones y protones que tienen en combinación. Como estos son inestables, se generan radiaciones de acuerdo al modo en que se los utiliza, radiaciones alfa, beta o gamma, ¿no? Provocan este tipo de radiaciones, son radiaciones nucleares a través de reactores nucleares o en aceleradores de partículas. Se los bombardea con partículas subatómicas provocando cierta inestabilidad en sus componentes y eso hace que se libere esta energía. Normalmente son utilizados en materia sanitaria, ¿no? En medicina nuclear. Pero bueno, puede darse la posibilidad y aquí están incluidos. La fabricación, por supuesto, hablamos de fabricación, la utilización ilegítima, la tenencia ilegítima de este tipo de centrales o procedimientos referidos a todo lo que es material radioactivo o nuclear, está incluido en esta disposición. El material explosivo es todo aquello que sin ser bomba puede ser un elemento que genere un estallido de similares consecuencias. Pongo Molotov ahí porque es lo más conocido, son las bombas caseras fácilmente realizables con una botella, un poco de líquido inflamable y un tapón o un trapo, y que se pueden extender, o el solo hecho de tener material inflamable que está destinado a arder, ¿no? O de rápida combustión, porque si vamos a pensar, una silla puede ser un material inflamable. Si no acotamos su característica al destino propio o a la rápida combustión inmediata, podemos llegar a considerar casi todos los objetos que hay en el mundo como material inflamable. Pero son los que por su naturaleza y destino están destinados a arder o que pueden arder fácil y rápidamente. Por lo general derivados de petróleo, nafta, etcétera, etcétera. Los tóxicos, en cuanto pueden afectar las vías respiratorias, los biológicamente peligrosos, que tienen que ver con estas guerras bacteriológicas, como con microorganismos bacterianos o virales, en tanto pueden provocar enfermedades, infecciones al ser humano, o las sustancias o materiales destinados a su preparación. Fíjense que ni siquiera es necesario tener el producto terminado. ¿Y cuándo se consuma este delito? De acuerdo a la acción típica. Creo que el hecho de fabricar o detener implica la comisión de un delito en forma instantánea. Estaríamos en presencia de delitos formales. ¿Por qué digo formales o de mera actividad?
el solo hecho de fabricar implica ya la consumación de la fabricación como el solo hecho de tener. En estos casos se llama delitos formales en los cuales la acción y el momento consumativo coinciden temporalmente. Yo no puedo empezar a tener. Desde el momento que empiezo a tener, estoy teniendo. ¿Sí? No puedo empezar a fabricar. Desde el momento que empiezo a fabricar, estoy fabricando. Por eso son delitos formales de consumación instantánea. Con lo cual, estaríamos hablando de delitos de peligro abstracto y no admitirían la tentativa. No puedo empezar a tener. ¿Tengo o no tengo algo? Abarca la tenencia actual. Ni la pasada, no se castiga el hecho de haber tenido, ni la futura, del voy a tener. Solo la tenencia actual. Lo mismo sucede en la fabricación. Quizás la sustracción, el suministro, la adquisición, podríamos con algunas dudas, podríamos admitir que son posibles de cometer en grado de tentativa. Difícil imaginar algún supuesto, pero bueno, dejamos abierta la posibilidad. Seguro que no en la fabricación o en la tenencia. No hacemos mucha referencia a la penalidad, no le damos importancia en general. Pero acá vamos a hacer un pequeño alto y vamos a tener en cuenta qué penalidad tiene esto. Vamos a suponer, a través de un ejemplo, que tengo en mi casa 100 litros de queroseno, que adquirí con la intención de derramarlos hoy a la noche en la puerta de la facultad y luego tirarle un fósforo para cometer el delito de incendio. Quiero incendiar la facultad. Resulta que, como lo dije en clase, alguno de ustedes fue a la policía y dice: mire que el doctor Tasso tiene 100 litros de queroseno en su casa y va a quemar la facultad. La policía llega a mi casa, una orden de allanamiento, encuentran los 100 litros de queroseno y dice: doctor Tasso, ¿este queroseno para qué? Mire, le voy a confesar, hoy a la noche iba a prender fuego a la facultad. Muy bien, me llevan a juicio. El fiscal me dice: bueno, evidentemente usted quería contribuir a la comisión de un delito contra la seguridad común, tenía en su poder material inflamable, por lo tanto la pena que tiene es de 5 a 15 años de prisión. Yo le digo: ¿le puedo pedir un favor? ¿Me deja 2 minutitos que voy hasta la facultad? Derramo el líquido y con el fósforo en la mano usted después me la paga, pero así por lo menos estoy en la tentativa del delito de incendio, que tiene una pena de 3 a 10 años, si fuera consumado, más la reducción que me corresponde hacer por tentativa, me conviene más. O sea, me conviene haber incendiado o haber intentado incendiar que el solo hecho de tener. ¿Cómo es esto? Es una penalidad alta teniendo en cuenta el 186, inciso 2. Muy alta. Excesivo. Capaz es por toda la historia que nos contó. Capaz en su momento, cuando se hizo, era como lo peor que podías hacer. O sea, no es algo bueno que podamos hacer, ¿no? Pero, o sea, yo creo que se relaciona con el momento histórico en el que se encontraba el legislador al momento de hacer la norma. Exactamente, exactamente. Por eso lo mencioné al inicio, muy bien que estaban atentos. Lo mencioné al inicio, que debe ser entendido en ese contexto. En aquel momento estaba vigente la lucha contra la subversión, el decreto que autorizaba la lucha contra la subversión, y era entendible, digo entendible a los fines de la época, que el Código Penal contuviera sanciones punitivas hoy exageradas, pero bastante altas. Era lógico que una legislación que acompañaba a la época fuera tan severa. Lo que no es lógico, creo que desde el año 83 a la fecha que recuperamos la democracia, que exista una penalidad en donde
se castiga un acto preparatorio como este con mucho mayor pena que el delito consumado. Está bien, ustedes me pueden decir, sí, pero podría haber matado a alguien, sí, está bien. Pero en cuanto a las figuras básicas del incendio, de la explosión, del estrago, incluso con respecto a algunas agravadas, la penalidad es muchísimo superior por el solo hecho de tener y ni haber comenzado un acto ejecutivo. Con lo cual podemos llegar a tener algunos problemas de constitucionalidad en los casos puntuales por afectación al principio de culpabilidad, de proporcionalidad de las penas y la razonabilidad de los actos del gobierno. Fíjense, desde que en 1983 a la fecha han pasado casi 40 años del retorno de la democracia y a pesar de que se ha retocado estas figuras de los delitos contra la seguridad común, esta sigue manteniendo, incluso este mismo delito fue retocado, una penalidad altísima y en algunos casos puede representar una desproporción con relación al caso concreto. Bien. Dos cositas más del artículo, del párrafo siguiente. ¿Qué dice el segundo párrafo del inciso primero de este articulado? La misma pena se impondrá al que sabiendo o debiendo saber, esperen que de acá no lo veo bien, para que no tengan, ¿no? La misma pena se impondrá, o sea, de 5 a 15 años, al que sabiendo o debiendo saber que contribuye a la comisión de delitos contra la seguridad común o destinados a causar daños en las máquinas o elaboración de productos, diera instrucciones para la preparación de las sustancias y materiales mencionadas en el párrafo anterior. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tenemos acá? En primer lugar, ¿cuál es la conducta típica? ¿Qué es lo que quiere castigar al legislador? Al que le da las instrucciones a otro. Es decir, el que le explica, le enseña, le revela los procedimientos para hacer o para fabricar algo. Por ejemplo, el que le da instrucciones a otro de cómo hacer una bomba Molotov, o cómo generar isótopos radioactivos, o cómo tener alguna de esas sustancias o materiales que están mencionados en el párrafo anterior. Vale decir que acá el sujeto activo no, para nada, actúa en el delito materialmente, sino que se limita a explicar el modo de proceder. Enseña el know-how, ¿no? Le explica cómo hacer, cómo fabricar un material peligroso de los mencionados en el párrafo anterior. Ahora bien, la norma lo castiga siempre y cuando el autor, el que da las instrucciones, haya sabido. Por eso dice, sabiendo o debiendo saber. Y acá tenemos el primer problema. No hay ninguna duda que cuando dice el que sabiendo, o sea, sabe que al dar instrucciones está contribuyendo a la comisión de delitos contra la seguridad común. ¿Por qué? Porque viene alguien y le dice, che, mirá, mañana tengo que tirar un par de bombas en una manifestación. ¿Por qué no me das instrucciones? ¿Por qué no me enseñás a preparar estas bombas? El autor que le enseña sabe que de ese modo contribuye a la comisión de delitos contra la seguridad común, porque le está dando elementos al que va a ser el autor de ese delito. Le explica cómo fabricar una bomba. Él sabe positivamente, en su primera parte, que está contribuyendo de esta manera. No hay ninguna duda que acá se presenta como un elemento subjetivo del tipo, esta vez no de carácter volitivo, sino cognoscitivo, que es el conocimiento de que lo que hace es a los fines de contribuir de alguna manera a que otro cometa un delito contra la seguridad común. Che, mirá, mañana tengo que volar la facultad, ¿me enseñás, vos que sos ingeniero, a fabricar una bomba casera? Sí, cómo no. Yo sé, cuando le estoy dando las instrucciones,
que él va a cometer un delito. Entonces estoy contribuyendo a la comisión de ese delito. Pero acá aparece también o debiendo saber. Esto que lo que no se entiende muy bien. Como que se trata de una obligación en cabeza del que da las instrucciones, que como que lo condiciona a imponerse previamente y cerciorarse de todo ello. Y que si no lo hizo, comete el delito. Vamos a suponer que viene un amigo y dice, che, mirá, necesito que me enseñes a fabricar una bomba. Y yo sé que ese muchacho es un muchacho que ya ha tenido problemas con la justicia, que ha cometido atentados en algunos lugares. Realmente no sé lo que va a hacer con eso, pero no obstante le doy las instrucciones. Lo detienen, me detienen a mí. Me dice, mire, doctor Taza, usted es ingeniero, usted no sabía esto. No, realmente no sabía, pero debió haber sabido. ¿Por qué no se cercioró primero? Ah, ¿me está imputando un delito a título de culpa? ¿Yo tendría que haber tomado todas las precauciones necesarias para cerciorarme? Les traslado la pregunta a ustedes. ¿Es un delito culposo este debiendo saber? Yo creo que no, para mí es más un dolo eventual. Usted no Como supo, que doctor Taza, pero debió haber sabido. Se tendría que haber cerciorado. Perdón que te interrumpí. no, que para mí es más un dolo eventual. Un delito culposo no, porque en este caso, en el ejemplo que usted nos dio, usted se representó esa posibilidad de que su amigo utilice esa bomba para cometer ese delito, por ejemplo, porque usted sabía que había cometido otros delitos y que había estado, por ejemplo, en un proceso judicial. Yo creo que pudo haberse representado. No es tan que usted no obró con ese carácter. Siempre hay un límite, ¿no? Muy finito entre la culpa con representación y el dolo eventual. Siempre es difícil, puede ser. Está bien, ¿alguna otra idea? Escucho más ideas. Y yo comparto con Sofi también porque no prevé, a ver, estaríamos dentro de un párrafo en el que se está previendo un delito que tiene dolo. Entonces, como que si fuese culposo, para mí estaría expresado de una forma diferente. Así que yo comparto con Sofi también por ese lado. Bien. Primera pauta. Los delitos culposos, ¿cómo se expresan en un tipo penal? Imprudencia, negligencia, impericia o falta Bien. de observaciones a su cargo en Bien. el arte profesión. ¿Está acá expuesto de esa manera? No. Bien. Primera pauta para descartar que se trate de un delito Y culposo. aparte el primer párrafo, o sea, está bien que son circunstancias diferentes, pero el primer párrafo habla de con el fin de contribuir, por ejemplo. Entonces, yo lo relacionaría en cierta parte y diría que no, que se trata de un delito doloso, de dolo directo, digamos. Y en este caso se puede llegar a admitir el dolo eventual solamente en este segundo párrafo. ¿Por qué no culposo? Dijimos, primero porque no está previsto en la forma tradicional de los delitos culposos, que son un número cerrado de delitos. No hay más delitos culposos de los que marca el Código Penal. Y lo señala a través de la imprudencia o la negligencia, cosa que no está acá. Y una segunda pauta que tiene que ver con esto, que es que, ¿cómo se castigan los culposos con relación a los dolosos? Con menor pena. Y acá es la misma pena que la anterior. Claro. El homicidio doloso tiene una pena muy superior que el homicidio culposo. Si no, estaríamos... Y en los culposos tampoco hay participación. O sea, Sí. acá como que le pide ayuda y No. si alguien te pide una bomba, o sea, vos le pedís el conocimiento para hacer una bomba. Y es obvio que si alguien te pide eso, la va a usar la bomba. No es que la va a armar y la va a dejar en la mesita de luz. Es como que, Sí. no sé. También lo pensé por ese lado, entonces lo Pero no, eso lleva a otra cosa. Eso lleva a otra cosa que tiene que ver con el hecho de la participación.
Si decimos que el debiendo saber no es culpa, es dolo eventual. Es verdad. No puede haber un delito culposo porque no está expresado de esa manera y además tendría la misma pena que el delito doloso, lo que sería incompatible con el principio de culpabilidad, lógicamente. Pero además, algo que mencionabas vos, en cierto modo es verdad, es cierto, porque acá el que da instrucciones para que otro cometa un delito, ¿qué es? Partícipe. Ahí habla de participación o de complicidad, como ustedes lo quieran llamar. O sea, si este artículo desapareciere de nuestro Código Penal y alguien da instrucciones para preparar una bomba que luego va a hacer estallar, sería un partícipe del párrafo primero. ¿Sí? Con lo cual no habría desmedro alguno dentro de la estructura del Código Penal para que este delito desapareciera. Es más, cuando se eleva al Poder Ejecutivo el informe respecto de la modificación al Código Penal provocado por esta llamada reforma Bloomberg, el entonces ministro de Justicia, cuando hace la elevación de ese informe, pide que este artículo se elimine, porque dice, primero, es una forma de participación regulada autónomamente. Este es un cómplice o un partícipe que es transformado por un tipo penal en un autor de un delito independiente. Es como tomar una participación y construir un tipo penal de autoría con esta participación. ¿Sí? Pero, llegado el caso, no cuesta nada eliminarlo porque estaría comprendido como partícipe del inciso primero. Y segundo, este debiendo saber complica absolutamente todo, genera duda en cuanto a si es culpa, si es dolo eventual, con lo cual propone su eliminación. Evidentemente no le prestaron mucha atención al ministro de Justicia en aquel momento y se mantuvo. No solo se mantuvo el delito, sino que se lo mantuvo en el primer párrafo reacomodado. ¿Por qué digo esto? Y ya voy terminando. Porque el tercer párrafo, todavía no lo tengo aquí, no. El tercer párrafo de este artículo 189 castiga la simple tenencia de los materiales a los que se refiere el primer párrafo. Perdón. La simple tenencia de los materiales a lo que se refiere el párrafo que antecede, sin la debida autorización legal, o que no pudiera justificarse por razones de uso doméstico o industrial, será reprimido con prisión de 3 a 6 años. Acá se trata de la represión de la mera tenencia de esos materiales sin la finalidad, por eso dice simple tenencia. Es una tenencia que no tiene por finalidad contribuir a la comisión de delitos o a causar daños en las máquinas. Es una tenencia desprovista de esa finalidad, pero para la cual no hay autorización. El sujeto no tiene autorización. Tenía, qué sé yo, 100.000 litros de nafta en su casa, pero no estaba autorizado para ello. Ni tampoco lo pudo justificar por razones de uso doméstico. ¿Qué clase de estufa tiene usted? ¿Cómo se calefacciona? Un poco raro. Pero fíjense la observación que les hacía, que dice la simple tenencia de los materiales a los que se refiere el párrafo que antecede. Es como que el párrafo 2 está puesto ahí. Exactamente. ¿Por qué? Porque este tercer párrafo estaba a continuación del primero. No sé si se dieron cuenta que los materiales a que se refiere el párrafo anterior no hay ninguno. Ni siquiera se tomaron la molestia de corregir 3 palabras. Profe, es muy triste. Fue así, una reforma un tanto apresurada, también en el medio de un reclamo masivo social por distintos hechos de violencia que culminaron con el secuestro y posterior muerte de este muchacho que era Axel Bloomberg, y su padre, el pseudo ingeniero, fue el que realizó toda una movilización,
una presión muy fuerte al Congreso para modificar el Código Penal. No sé si está bien o está mal, este tipo de tensiones sociales siempre algo producen. El tema es que no pensamos que se iba a realizar de esta manera, ¿no? Tanto desprolija como mínimo. Que ahora tenemos una norma que se refiere a materiales del párrafo que antecede, que no se refiere a ningún material, sino que están expuestos en el párrafo primero. Fíjense la desarticulación generada y dentro de un código penal. Bueno, supongamos que eso pudiera ser admitido en esta época, como les decía, de convulsión social, etcétera, etcétera, pero esto fue ya hace más de 10, 15 años. Y a pesar de que se modificó el Código Penal en algunos puntos, esto jamás fue advertido. Entonces, en algún momento va a pasar, como nos está pasando ahora, lo mencionaba en la otra clase, en los delitos contra la salud pública. Es decir, nadie le prestó demasiada atención, pues son hechos que no suceden habitualmente. Y de repente nos encontramos con una pandemia de carácter mundial y nos encontramos con disposiciones penales que no están adaptadas a la realidad actual. Y se quiere recurrir al Código Penal no solo para resolver el conflicto, sino también para resolverlo desde un punto de vista punitivo, pero las herramientas típicas no son suficientes, son escasas o, en todo caso, defectuosas. Entonces, hay que estar preparado aún cuando no se lo utilice habitualmente. Hay que estar preparado porque ojalá nunca tengamos que utilizar una disposición penal como la que estamos comentando, porque implicaría una suerte de problemática social bastante elevada. Ojalá no se produzca. Pero eso no quita que técnicamente se disponga lo mejor para estar atento frente a una hipotética aparición de situaciones como esta. Ahora, si llegara a aparecer, ¿qué va a suceder en términos penales? Vamos a cuestionar la constitucionalidad de las penas, la desprolijidad de la figura. Alguno que diga, mire, el párrafo anterior no tiene ningún material, por lo tanto, ¿qué me van a imputar a mí? Me están integrando una norma penal con algo que no existe, me tengo que remitir al primer párrafo en vez de al segundo. ¿Se puede hacer esa remisión? ¿Qué es esto de debiendo saber? ¿Es culposo? ¿Le vamos a aplicar el culposo? Y vamos a terminar, como todas este tipo de reformas que son defectuosas, con el efecto adverso, no aplicándosela a nadie, por problemas de constitucionalidad o problemas técnicos, defectuosa redacción en los términos típicos que merece un código penal, ¿no? Y si se aplica, la justicia va a ser la culpable de todos los males de la sociedad. Por supuesto, si la culpa lo tienen los jueces que lo liberaron. Por detalles técnicos. Pero por ejemplo, un buen defensor te dice, arriba no hay ningún material y... Sí, y ya está, complica la situación. No sé claro. cuál va a ser la resolución, pero no me extrañaría si un juez declara la inconstitucionalidad de la punibilidad del primer párrafo. Igual también está... Perdón. No, decía, por tener un acto preparatorio con el doble de pena que el delito consumado casi, o más de la mitad. ¿Y qué me decías que te interrumpí? No, yo lo interrumpí usted. Que también va, o sea, si nos ponemos a pensar en la habilidad del defensor, podríamos pensar también que un fiscal hábil que se da cuenta, imputa, o sea, genera una doble clasificación de los delitos. Lo califica por este artículo y por otro más, que crea que puede aplicarse subsidiariamente, a mi entender. Sí, se complica absolutamente todo lo que debería ser un proceso penal. Y después, como siempre, la justicia es la que tiene la culpa de todo esto, por detalles técnicos. El otro día escuché, se había declarado la prescripción de delitos considerados aberrantes, vinculados con abusos sexuales infantiles, y más de un periodista dijo que era inadmisible que por estos detalles técnicos de que estaban prescriptos, llamaban a la prescripción detalles técnicos, ¿no? Cuando en realidad se trata de una garantía hasta derivada de la Constitución Nacional, pero presentada como un tecnicismo, perdón. Por tecnicismos quedan absueltos culpables.
cuando la prescripción es una institución de orden público. Pero bueno, eso forma parte de otra discusión que no viene al caso. Esto era simplemente, lo que yo pretendía era presentarles cuál era el sentido legislativo y después lo que se plasma en un tipo penal que tiene algunas falencias que las que estamos viendo, ¿no? Bueno, si no hay ninguna pregunta, seguimos el jueves que viene a ver si podemos terminar con este artículo, ¿sí? Gracias, profe. Bueno. Gracias, profe. Nos vemos Gracias, el jueves. Profe. Que sigan bien. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Chau, chau.